Hola, hola, hoy vamos a seguir tejiendo nuestros clips para el cabello de las princesitas Disney y vamos a tejer a Blancanieves y a Alicia del País de las Maravillas. Bueno, para iniciar tienen que ir al video donde hicimos ya los pasadores de Frozen, porque ahí les explicamos cómo hacer las bases para los clips y de qué tamaño estamos utilizando los clips, ¿ok? Les voy a dejar el link aquí abajo para que puedan revisarlo. Y son los primeros minutos del video. Entonces también vamos a ocupar las caritas, que igualmente en aquel video ya les explicamos cómo hacerlas. Son muy fáciles. Ok, estos colores yo los he utilizado, también se los menciono porque bueno, pues es uno para Alicia y uno para Blancanieves. Mi ganchillo con el que estoy trabajando pues es el 2.5. Vamos a ocupar nuestra aguja, nuestras tijeras y bueno, también un marcador para evitar que se pierdan en las vueltas. Y prácticamente en este video lo que les voy a enseñar pues es a personalizar a sus princesas. Entonces vamos a hacer el cabellito para nuestras princesas de esta ocasión. Y tenemos la suerte de que ambas princesas se hacen exactamente igual, lo único que cambian son los colores. Vamos a iniciar haciendo un anillo mágico, cerramos con una cadena y dentro del anillo mágico hacemos 5 puntos bajos. Aquí está, 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos nuestro anillo y vamos a hacer la segunda vuelta. Vamos a tejer en caracol, ¿ok? Entonces aquí al unir hacemos nuestro primer punto de la segunda vuelta. Y como nuestra segunda vuelta son puros aumentos, pues aquí ya tengo mi primer aumento. No se les olvide marcar para evitar perderse. Y bueno, entonces en esta vuelta hacemos puros aumentos para tener al final 10 puntos bajos, ¿ok? Entonces en cada punto hacemos 2. Aquí ya llevo 4, 5 y allí mismo el sexto. Luego 7 y ahí mismo el 8. Y en nuestro último punto haremos 9 y 10. Muy bien, cerramos con punto deslizado. Hacemos una cadenita para asegurar y cortamos. Jalamos y como esta parte va a quedar atrás y realmente no se va a notar, bueno, podemos hacer un nudito sencillo aquí para asegurar nuestro tejido. De esta manera y cortamos el excedente. Listo. De estas partecitas ocupamos 2, ¿ok? Porque son las que van a aparentar el cabellito por la parte de atrás. Y bueno, pues ahora vamos a tejer el frente, que es el flequillo. Y vamos a tejer primeramente 13 cadenitas. Ya cuento mi nudo inicial. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Ok? Mi número 13 es la de altura, que esa no cuenta, entonces tejemos un punto bajo en la número 12 y luego hacemos otros 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que con nuestro primer punto serían 11.
Aquí en nuestro nudo inicial, ahí mismo vamos a hacer 3 puntos bajos, porque es nuestra esquina, ¿ok? 1, 2 y ahí mismo 3. Ahí traten de que su punto inicial no se haya abierto tanto, entonces pueden apretar la hebra, bueno, jalar el estambre y luego vamos a hacer lo siguiente. Haremos un punto bajo y un aumento. Hacemos otro punto bajo y otro aumento después. Luego otro punto bajo y otro aumento. Otro punto bajo con otro aumento. Y al último también hacemos un punto bajo con otro aumento. Deberíamos de tejer 10 puntos bajos, pero como estamos haciendo un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, debemos tener 15 puntos bajos, ¿ok? Y aquí en nuestro último punto, como es el de la esquina, haremos un aumento, porque al unirse con nuestro inicial se hacen los 3 de la esquina. Cerramos con punto deslizado, o nuestro inicio, en donde empezamos, en nuestro primer punto, y aquí no vamos a hacer ninguna cadenita. Ahí lo que vamos a hacer es contar, miren, hacemos nuestra lazada porque vamos a hacer punto alto y contamos 2 libres y en la tercera es donde vamos a hacer nuestro punto alto. Hicimos 1, hacemos otro, ya van 2. Hacemos otro, ahí mismo. Ya van 3. Y otro más. Y ya son 4. Luego volvemos a contar 2, 1, 2 y hacemos un punto deslizado y luego otro punto deslizado. Y luego nuevamente hacemos nuestra lazada, contamos 2 y en el tercero introducimos y vamos a hacer otros 4 puntos altos. Ahí está, 1, ahí mismo, 2, ahí mismo, 3 y allí mismo 4. Y nuevamente contamos 2, 1, 2 y en el tercero unimos con punto deslizado. Hacemos una cadena para asegurar y podemos cortar. Y así de fácil ya tenemos la parte delantera del cabellito para nuestras princesas. Ya nada más la hebra, bueno, pues con ayuda de nuestra aguja podemos perderla. ¿Okay? Para que también se asegure y podamos cortar aquí. Y listo, ya tenemos el cabello completo de nuestra princesita Alicia o Blancanieves. Las dos se hacen totalmente iguales. Y bueno, pues nos falta el moñito, que en el caso de Alicia se hace en color negro. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a contar nuestro nudo inicial y entonces ya aquí llevamos 2, 3 y 4. Pero vamos a hacer un quinto para la altura. Entonces en el cuarto vamos a tejer un punto bajo y allí mismo hacemos un medio punto alto que se cierra en uno solo. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado y en el siguiente punto otro punto deslizado. Ahí se me zafó. Bueno, ahí está el punto deslizado.
En nuestro nudo inicial, que es nuestra primera cadena, vamos a hacer nuevamente un punto medio alto, porque es simétrico, recuerden. Entonces, un punto medio alto, ahí está, y luego un punto bajo, porque así empezamos. Y ahora vamos a tejer la vuelta en espejo, entonces hacemos otro punto bajo allí mismo y otro punto medio alto que se cierra en uno. Y luego aquí aprietan para que no se les abra su punto inicial, porque no quede tan abierto. Y hacemos los dos puntos deslizados. Uno y otro punto deslizado. Y en nuestro inicio, pues vamos aquí, ubíquenlo bien. Ahí vamos a hacer también primero nuestro punto, aquí nada más lo estaba ubicando, hacemos nuestra lazada y hacemos nuestro medio punto alto y luego nuestro punto bajo. Y listo, ubicamos donde iniciamos nuestro primer punto, que con el negro cuesta un poco de trabajo, pero ahí está. Cerramos con punto deslizado, hacemos nuestra cadena para asegurar y cortamos. Lo dejan un poquito largo porque lo vamos a unir al cabello, ¿ok? Entonces ahí quedó. Pueden cortar ya la hebra inicial porque ya está bien asegurada y no va a pasar nada si la cortan. Entonces aquí simplemente la cortamos y con ayuda de nuestra aguja vamos a ponerle el moñito. Aquí le voy a pasar de este lado, pero como me queda un piquito, la voy a volver a pasar para que no se note ese piquito. Muy bien, ahí ya quedó. Entonces lo ubico justo en el centro y voy a pasarlo para acá para que haga la finta de que es una diadema con moño, ¿verdad? Porque no es moño solo, es como de una diademita. Entonces ahí está, lo pasamos y aquí también hasta acá. Ahí ya aseguramos atrás sin ningún problema porque pues va a ir ahí tejido a la carita, no se va a notar. Pueden asegurar, hacer nudito como gusten y cortan. Y listo, miren, ya tenemos el cabellito todo armado con diademita y moñito todo completo. Y listo así. Simplemente, bueno, pues nos faltará coserlo, ¿verdad? Y aquí tenemos también el de Blancanieves, que hay que hacerlo exactamente igual, pero pues el cabello tiene que ser de color negro. Aquí están nuestros dos circulitos de abajo. Y nuestra parte de arriba, donde el moñito de Blancanieves con su diademita, pues es de color rojo. Muy bien, ahora para unirlos, simplemente voy a utilizar hilo de coser normal. Yo les recomiendo que para el caso de Alicia utilicen uno amarillo, para el caso de Blancanieves uno negro, pues así no se nota. O incluso para el caso de Blancanieves pueden utilizar color cremita, ¿verdad? También el color piel. Y así pues no se notaría tanto. Y bueno, miren, les explico rápidamente aquí que la idea es no pasar el hilo, perdón, al coser, atravesarlo, ¿no? Sino agarrar una parte trasera y una parte de lo que estamos uniendo sin tocar el frente para que no se afecte. Y así de simple. Terminamos de unir todas nuestras piezas. ¿Ok? Con aguja e hilo sencillo. Y miren, aquí ya los terminé de unir, así nos quedan, ¿sí? La parte de arriba, bueno, pues la pueden atravesar sin problema porque pues no afecta mucho. Y pues ya nada más nos falta ponerle sus ojitos y sus chapitas. Y bueno, yo voy a bordar los ojos. Ustedes pueden, si tienen alguna cuentita de color negro, simplemente se la cosen, como le hicimos en el video pasado para Elsa. Y si no, pues también los podemos bordar de esta manera.
Ok, ubican justo debajo de las orejitas su línea más o menos y hacemos una X primero. Tenemos que tomar 4 puntitos para formar una X. Y ya que ya han formado su X, pues nada más es contornear. Y pues para contornear se introduce la aguja de esta manera a un punto y se saca por en medio. Voy a cortar esta hebra que me sobra. Y nuevamente lo hago también de este lado. Ahí está. Lo padre del crochet es que cada quien puede innovar de la manera que guste. Incluso si gustan bordar los ojitos en pellón o en fieltro o en otras cosas y después pegárselos, pues es totalmente válido. O usar las cuentitas, ¿no? Para más rápido. A mí me gusta bordar casi siempre en todos mis trabajos los ojos porque considero que es un trabajo 100% artesanal. Es como que para mí le da más valor el simple hecho de decir que todo lo hago yo, ¿no? Que no utilizo extras. Y eso me gusta mayormente. Sí quedan, a lo mejor a otros les gusta que se haga más profesional y ponen algunas otras cosas, pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Aquí, bueno, pues igualmente cuesta un poquito de trabajo ubicar a veces la X por la cuestión de que hemos tejido en caracol, entonces no son 100% simétricas nuestro lado izquierdo y el derecho. Pero pues traten de ubicarla más o menos a la misma altura del ojito. ¿Ok? Sí se puede porque pues como ven yo lo he hecho, lo estoy haciendo. Entonces simplemente es ahí ubicarlo, que no nos quede tan chiquito, que quede bien, lo más prolijo que se pueda. Ahí. Y miren, aquí ya simplemente terminan hacia atrás. Y bueno, en la parte trasera, pues lo único que se hace pues es ahí coser. No estamos dando tantos acabados en este momento porque recuerden que esto se va a tapar cuando pongamos el que cubre nuestro ganchito, nuestro clip. Ahí está, miren, se los muestro para que me entiendan. Y bueno, pues ya nada más nos falta ponerle sus chapitas. Y voy a utilizar estas sombras para ojos. Aquí de preferencia pues de color rojo. Y se las ponemos simplemente en estas zonas aquí debajo de los ojitos, un poquito de ladito. Entonces ahí le ponemos las chapitas para que se vean más bonitas nuestras princesas. Las chapitas hacen la diferencia, ¿eh? Y bueno, miren, aquí ahora hacemos a Blancanieves. Estarán... Y listo, ya tenemos nuestros dos pasadores totalmente acabados. Fueron muy fáciles de hacer, ¿ok? Porque realmente todos son iguales, todas las princesas se hacen iguales. Lo único que cambia pues es la personalización de su cabello y los colores. Y bueno, aquí ya nada más nos falta coser o pegar el broche y coser y pegar la carita al no sé, al cubrebroche, por así decirlo. Y bueno, pues nada, espero les haya gustado. No olviden seguirnos y bueno, prometo seguir subiendo los broches de las princesas, aún nos faltan varias. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.